Sobre todo, teniendo en cuenta que vivimos en una realidad que la hemos tratado de explicar de varias maneras en estos días y seguramente seguirá haciéndolo así, en el cual la dimensión humana explica la dimensión de las ciudades. Este concepto de era urbana, ¿no?, que en verdad estamos transitando, le está dando forma a partir de estos nuevos números a las ciudades, números de habitantes que hasta hace poco tiempo eran propios de países, ¿no? 30 y casi 40 millones, 25. Es interesante a su vez que cuando uno habla de globalización y esta multidimensión de ciudad, trata de entender siempre, y muchas veces así se explica, un sentido de estandarización, pero en verdad cuando uno observa esta dimensión puesta en realidad, ve que cada ciudad también tiene su característica en este nuevo mundo de crecimientos. Siempre me impresionó ver esta imagen de Bombay, ¿no?, donde conviven desde un auto que pareciera ser de última generación por ahí, espacios públicos ocupados y este animalito simpático que está ahí, ¿no es cierto?, que le da el tono de explicar a una identidad de una ciudad que cuida inclusive en el tránsito público, en el espacio público, esta figura que uno se permitiría como un obstáculo en cualquier ciudad o una sorpresa. Pero esta clara explicación de número, cantidad de habitantes y forma urbana, en algunos casos pareciera inexplicable, como el caso de San Pablo, en su orden, en su planificación, en su estrategia, cuando uno trata de entender esta posición de tanto edificio ahí, pareciera explicar también que frente a esta condición hay un tema que me interesa plantear, que es la posición del ciudadano en esta nueva forma de ciudad y en este nuevo orden de ciudad. Y este papel azaroso del ciudadano frente a una cantidad de acontecimientos, o sea, un ciudadano que está no en un territorio donde sabe las consecuencias de su vida, de su identidad o de su condición de futuro, sino que aparece frente a ello y ante una cantidad de acontecimientos que seguramente hacen de su vida un hecho cada vez más incierto. Pero también, a su vez, aparecen frente a una cantidad de problemáticas nuevas la figura de un ciudadano creativo o de un habitante creativo que, aún en espacios de dificultad, genera, reinventa, imagina su reinserción o su inserción social. Es por ello que creo que muchos nos hemos hecho y nos seguiremos haciendo en un seminario que trata sobre ciudades en estos últimos tiempos, qué es, de quién es y cómo es una ciudad en el tercer milenio. Incluso de quién es una ciudad cuando empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones simultáneas en la cual inmigraciones, dificultades de comprensiones de culturas, inclusive que se cruzan frente a este acontecimiento de crecimiento, nos coloca en estos escenarios en donde uno ve la dificultad como un tema cotidiano, ¿no? Pero sin embargo es fácil explicar que estos movimientos humanos, estas dinámicas humanas masivas, empiezan a tener, luego no nos podemos sorprender con estas relaciones físicas, como cuando esos tránsitos fluviales o marítimos populares o de cargas o de turismo, obviamente necesitan estos espacios territoriales cuando la dimensión empieza a ser grande en estos nuevos números
humanos a servir. Como también, evidentemente, se explica la relación de zonas aeroportuarias o también frente a estos fenómenos nuevos de velocidad y vías de trenes, espacios cruzados por estas nuevas formas de ocupar el espacio entre la infraestructura, el soporte infraestructural, la dinámica y el movimiento humano y la ciudad. Como también cuando existe esta figura, ¿no?, esta dimensión del espacio interior, o esta situación como en Corea, cuando uno imagina el espacio de descanso así, ¿no? Seguramente toda esta gente que está ahí está pasando un buen momento, un momento individual, un momento personal de descanso, de veraneo. Sin embargo, estos son los espacios de un orden como el que imaginamos, en el cual seguramente cuando uno imagina pasar el fin de año en París, cuando lo cuenta para sí mismo, imagina un momento de tranquilidad e intimidad, y luego se encuentra esta circunstancia, como cuando también esta circunstancia de masividad en un corredor, desde una perspectiva de ciudad como París, puede tener su contracara con estas mismas parecidas circunstancias de un eje urbano ocupado desde la precarización, desde la dificultad, desde la miseria inclusive. Casi 1.500.000 personas en los bordes de la costa de Río de Janeiro, cuando el Papa Francisco llega a dar sus prédicas religiosas. 1.500.000 personas en Alemania para ver el encuentro. ¿Perdón? Claro, es un encuentro gay. O sea, ambas figuras son masivas y repercuten del mismo modo con respecto al uso de la ciudad, al uso del territorio. No es necesario imaginar siempre el futuro del crecimiento de este modo, porque también ocurre así. ¿Cómo ver esas masividades también en las individualidades, en las soledades, en las dificultades del individuo o de los grupos humanos que tratan de sentirse incluidos dentro de un lugar de marginalidades? O estos espacios, ¿no?, que empiezan a ser espacios públicos, aunque privados. Los intersticios de la dificultad. Los lugares que un individuo encuentra como para poder encontrar también su propia morada, su propio destino individual. Cuando yo veía estos colchones, estos cobijos o colchones en los bordes de Sena en París, no entendía qué era, y había muchos. Y en realidad son la morada de muchos inmigrantes que dejan ahí este colchón para recuperarlo durante la noche. Bien, no hay duda que esta situación está también cruzada por estas inteligencias informáticas que nos ponen en red con todo lo que hemos visto, pero también es cierto que hay otra figura que interviene en el mecanismo de comprensión de una ciudad por el ciudadano, que es un fenómeno que cada vez, y seguramente por estos medios, empieza a ser perturbador, que es el sentido de vulnerabilidad que tiene la ciudad. A partir, creo yo, de un fenómeno sucesivo, como podríamos poner el caso del 11 de septiembre en New York, en donde lo que parecía imposible se hizo posible, lo que parecía para siempre dejó de existir. Como cuando el tsunami en Indonesia y cuando el tsunami en Chile, o sea, continentes tomados de sorpresa por fenómenos que seguramente existían dentro del estudio de la naturaleza, pero también es cierto que destruyó el concepto de ciudad estable. O ustedes mismos, cuando vivieron la pandemia en México, que colocó esta figura de ciudad masiva en una ciudad encerrada, en una ciudad que vio los límites entre ser y estar en sociedad.
Cuando esta inundación en Pakistán hubieron 20 millones de personas en éxodo, un número impresionante, ¿no? Para moverse, para ir de un lado a otro. Si esto se explica como los bordes de París, parecería que no, parecen más los fenómenos latinoamericanos, pero no, son los fenómenos de los bordes europeos. También podríamos mostrar las imágenes del centro del Cruzo de Londres hace unos años, del mismo modo. Mete miedo, ¿no? Y ahí está arriba de ciudades, dejándolas pulverizadas. El problema de la dificultad y de la droga en las ciudades latinoamericanas, sobre todo, es un tema que aplasta el ser social en ciudades. Las economías complejas, las crisis que de alguna manera empiezan a instalarse como sorpresa ciudadana, porque no son ya de las superestructuras corporativas económicas, sino empiezan a tener el conflicto inmediato de los paros, la desocupación, los conflictos sociales, inclusive en los más jóvenes. Y estas figuras últimas, quizás a todos nos pudieron haber impresionado, comentaba anoche cuando los temas de Ucrania en Kiev, en el propio centro de la ciudad, ¿no? En el siglo XXI, en el momento de pareciera las Smart City, y sin embargo este fenómeno de complejidad en donde seguramente este joven con esa mirada atónita debe estar sintiendo que estaba cumpliendo con un acto también de inteligencia, que era el de defender su identidad dentro de un territorio en crisis, en términos también de las políticas que le estaban preocupando. Sin embargo, era la ciudad la que estaba instalada en una dificultad también de identidad, y la comunidad y el efecto global que eso repercute para todos los que lo vemos. Surge para mí un decálogo que pareciera ser nuevo dentro del modelo de organización de territorio y de ciudad y ciudadanía. Códigos culturales alterados, vínculos tecnológicos, desplazamientos geográficos, nuevas relaciones de género, extranjerías y discriminaciones, cambios en la identidad social, idiomas del exilio, fronteras invisibles, economías recesivas y corporativas, caótica participación social. Esta figura de lo mucho y esta figura que aparenta ser lo individual hoy día, que nos concentra a todos y nos aleja inclusive de lo colectivo. Pero bien, creo que no vine aquí a contar todo esto para ponernos depresivos, al contrario, creo que es la realidad que vivimos y con esto hay que trabajar, porque me parece que el urbanismo no se puede nutrir de otra cosa que de estos procesos en los cuales son parte de nuestro material de trabajo. Estos temas equivalen a cómo organizamos un programa incluso mental de posicionamiento, de reflexión sobre el acontecimiento que tenemos que luego transformar en un hecho físico, en una relación el urbanismo es una relación social, es un contrato social, es un convenio entre una multiplicidad de actores públicos y privados que nos obligan a entender lo local y lo global, lo local, lo regional, lo metropolitano. El mundo es una mezcla de intereses al cual no podemos de una manera simple eliminar y quedarnos simplemente con lo que nos interesa. Al contrario, todo hace influencia y todo incluso coloca este tema del ser urbano en una actuación que a nosotros nos compete para tomar las definiciones proyectuales. Me quiero contar en este sentido una serie de proyectos en donde trataré de explicar con acciones en las cuales he estado involucrado esta cuestión de los nuevos mapas sociales y los nuevos mapas físicos del tercer milenio, en el cual, como concepto de la proyectación territorial, urbana y social,
siempre me ha interesado, y quiero ahí poner el foco en la construcción de comunidad, en las relaciones sociales que le dan contenido a un proyecto urbano. Y no importa dedicarse a qué sector social, sino que en definitiva todo organiza una ciudad y todo es parte de una identidad ciudadana. Y en este sentido, los proyectos en los cuales he de demostrar y que están ubicados en Argentina y en una zona en particular, tienen un contexto, por otra parte, internacional, por una condición que pareciera ser hasta de excelencia cuando uno lo observa en esta figura macro, que es la zona Mercosur, en un territorio ampliado, podríamos localizarlo continentalmente de este modo, desde el sur más extremo, que es la zona de Tierra del Fuego, hasta que une a Chile con Argentina, hasta la zona más alta que tiene a Venezuela, Brasil, el Caribe. Y en esta zona justamente existe una ecorregión fluvial sudamericana, ubicada como la Cuenca del Plata, y que es un territorio fascinante, fantástico, que nuclea una serie de países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, y que al mismo tiempo se nutre de una característica especial, porque así como existe el eje del Pacífico y el Atlántico, podríamos considerar que este explicaría el eje central sudamericano, que a su vez tiene esta dimensión, 3.100.000 kilómetros cuadrados, que es por su dimensión la quinta región geográfica del mundo, que es a su vez un tercio del área total de los Estados Unidos de América y casi igual al área de todos los países que componen la Unión Europea, y es una parte de Sudamérica. El corredor fluvial es este, ¿no es cierto?, que une el extremo del interior del Amazonas de Brasil con el Océano Atlántico, en salida por el Río de la Plata en Buenos Aires hacia el Atlántico, claro, pasando por los países que expliqué e integrando inclusive a una región tan vasta como la que recién tomaba en consideración. En el caso de Argentina, constituye el espacio territorial que responde a la lógica de las economías mundiales de hoy día, que dan sustentabilidad y calidad y existencia inclusive a países. Producción agroalimentaria, producción industrial, logística, servicios y reservas de agua dulce. Y fíjense esta imagen, ¿no? Hacia el 2040, en esa misma zona, Buenos Aires, una ciudad que es cercana a Rosario, y Santa Fe, que es la ciudad capital de la zona que involucra también a Rosario como parte de una provincia, que es la de Santa Fe misma, empiezan a constituir en una manera proyectada una figura que es explicada de acuerdo a una fundación que trabaja en términos de estadísticas y conceptos de proyectación y de estas estadísticas a nivel de tiempo. Instala la idea que en este año 2040 la región que se encuentra entre el eje La Plata, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, constituirá una única megaciudad que albergará más de la mitad de toda la población de Argentina, o sea que puede estar en el orden de más de 30 millones de personas para ese momento, y son simplemente dos zonas de la Argentina, muy reducidas inclusive en toda su escala, con toda la problemática y conflictos resultantes de las formas intensivas del uso del suelo, derivadas de una organización y un tipo de hábitat predominantemente espontáneo, irregular e incluso precario. O sea, imaginemos esta entonces contradicción. Cuando veíamos este análisis, para mí era lo más sorprendente. La zona de mayor riqueza, de mayor perspectiva económica y de desarrollo inclusive instalado y a instalarse, se podría transformar en un hábitat predominantemente espontáneo e irregular. Entonces, y ahí esta serie de proyectos que cubren una lógica de zonas
y sectores y conceptos que intentan trabajar sobre la idea de la ciudad futura y el crecimiento, la deformación, la dificultad, la desintegración, pero finalmente el concepto que nos obliga a recuperar es el sentido de integración social. ¿Y en dónde? A partir de trabajar sobre el concepto de dificultad y en zonas en particular que puedan explicarse como las zonas, desde mi punto de vista, interesantes, que son las zonas centrales de las ciudades, que son esas que, por una cuestión quizás de época, se han ido deformando, perdiendo identidad, perdiendo consideración, cayendo en dinámica, porque, como recién incluso en otras explicaciones se daba, están expandiéndose hacia periferias y perdiendo esa fortaleza de haber organizado el núcleo duro del orden social. No quiere decir con esto de que no pueda existir una capacidad policéntrica o una capacidad de que esas extensiones deban tener una dinámica social positiva, pero sí es cierto que siempre un centro representa un orden, una territorialidad calificada, y cuando ese centro no es que se transforma en policéntrico, sino que ese centro pierde, decae, e inclusive puede desaparecer en términos de forma importante en la ciudad, ahí, desde mi punto de vista, la ciudad está en problemas. Y ahí he de contar esta figura justamente en base a una serie de proyectos en donde se demuestra, o intento demostrar, cómo el paso del tiempo por transformación, por cambio de hábitos, cambio de usos y costumbres, cambio de ocupación, produce una decadencia al cual es posible que, si uno no controla, se produce una metástasis urbana de conflicto. En esta ciudad, Santa Fe, existió la primera ciudad-puerto de la Argentina. Y a lo largo del tiempo, o sea, volviendo a aquel corredor fluvial que antes explicaba, y por eso uno de los dos conceptos, porque se explica que esta precarización a la cual aludía de orden de ciudad tiene que ver con cosas que hoy mismo se están viendo, y que esta situación de lugar visible en decadencia puede ser ocupado por esta situación de asentamientos o de órdenes espontáneos también en crisis que determinen la pérdida de la forma del orden comunitario. En esta zona se da una capacidad además muy interesante en lo geográfico, una zona de ríos que le dieron lugar a esta posición de este puerto interior con el corredor fluvial que le daba sentido al ingreso dentro de todo este corredor fluvial que recién explicaba. El puerto existió, además, fundado desde años iniciales del siglo XX, en donde todo este poder, inclusive agroeconómico, tenían sentido a partir de la exportación y producción portuaria. Y fíjense ustedes cómo ese orden de puerto empezó a organizar inclusive la forma de la ciudad, su dinámica, inclusive hasta recientes formas. Sin embargo, cierto crecimiento lógico y lo veíamos antes cuando mostraba las imágenes del desarrollo de las embarcaciones y las naves que producen carga y trabajan sobre la carga, hizo que este canal hacia este puerto dejara de ser viable y se produjera la idea de que el puerto se trasladara a esta nueva posición. Esto dio como resultado, y ahí es cuando nos convocan a esta nueva situación, una zona abandonada. Ese puerto central, ese puerto que de alguna forma dinamizaba a la ciudad toda y le daba el sentido de una ciudad-puerto, desaparece. Y nos llaman para entender, pensar, saber qué hacer con esta situación de abandono. ¿En qué año se da esto? Esta situación se da, nos convocan en el año 2000, finales del año 2002. Pero que el puerto nuevo se crea y se queda
y se corre como idea también en ese mismo momento, hacia inicios del año, finales del año 2000, inicio del 2000 también. Imaginen ustedes la identidad de muchísima gente que trabajaba en relación a este foco de cercanía, a este inclusive recuerdo de que el puerto era su lugar de origen, que había un vínculo, y ya no estaba. Por lo tanto, tampoco era posible pensar, bueno, seamos portuarios y sigamos como si nada, como si el puerto está. Porque el puerto ya estaba distante, estaba con otras funciones, estaba produciéndose inclusive, no en desarrollo activo. Y esta situación empezó a dar abandono, empezó a dar un criterio de crisis y evidentemente era un tema que cuando nos convocan nos pareció un desafío también imaginarlo, y lo que nos pareció también paradójico era que cualquier idea que proponíamos nos colocaban a nosotros había una palabra que nos sorprendía, que era, ustedes están locos, cuando hablábamos de transformar este área en otra cosa, ¿no? El concepto de no es posible, no nos van a poder transformar ya ahora, esto está perdido, este lugar no es más para nosotros. Y además, cuando nos habían convocado para pensar qué hacer con ese lugar, ocurre un hecho climático complejo y natural complejo, que se inunda el 70% de la ciudad a través de una falla de crecimiento de todo un río que viene incluso desde Brasil, y produce este conflicto, una naturaleza que enluta inclusive y pone en crisis a todo el país frente a esta mirada de catástrofe de esta escala. Y ahí es cuando quienes me habían convocado me dicen, bueno, así como te llamamos, te despedimos, porque ¿a quién se le puede ocurrir transformar el centro de el puerto cuando tenemos toda esta catástrofe, esta ciudad perdida? Y yo me transformé en un ser molesto para las personas que me habían llamado. Total, nos llamaban locos desde un origen, y dijimos, bueno, a ver, el futuro no puede ser no va a ser para siempre, y tampoco, y esto es algo que hay que comprender siempre, el urbanismo, o sea, el trabajo sobre la cuestión urbana, es un término que involucra el tiempo. Hay que pensar todo proyecto en un proceso temporal que involucra ideas, procesos de proyectación compleja, acuerdos sociales, gestión política, cuestiones económicas y financieras, infraestructurales complejas, relaciones con la comunidad nuevamente y constantemente. Lo que lleva es tiempo. Crear un sueño en realidad es una cuestión urbana. Y esa situación nos llevó a que tener un encuentro con el gobernador, por insistentes, proponerles la idea de pensar el futuro y no quedarse dormidos en el presente grave. Claro, que es lo que muchas veces nos convocan. O sea, yo decía, si a nosotros nos convocaron por una dificultad, lo único que ocurrió ahora es que la dificultad se hizo más grande. Por lo tanto, pensemos el futuro, y la verdad que al tiempo Santa Fe volvió a ser el agua se fue, y la zona del puerto quedó allí tan abandonada como estaba antes. Por lo tanto, nuestra lógica fue, fíjense esta imagen muy de Kosovo, ¿no? De zona destruida y poco importante en términos de ciudad, era entender entonces en qué se tenía que transformar ese área. Y era interesante porque Santa Fe, como ciudad, es la ciudad capital de toda una provincia, de todo un territorio mucho más amplio. Y no tenía centro, no tenía el centro, todo ocurría en otras ciudades de cercanía, pero no tenía un centro que pudiera generar vida comunitaria, de lugares de eventos, lugares de convenciones, lugares de centros de negocios, de lugares de esparcimiento, de teatros, de encuentros sociales, de universidades, no había un centro, estaba disperso en determinados puntos de toda la ciudad,
Y entonces nuestra idea fue, ¿por qué no hacer de ese lugar que dio identidad de origen a esta ciudad, allí el centro moderno, ¿no? El centro para el futuro, justamente bajo la idea de el agua enemiga que había entrado en esa ciudad, transformarla en un agua amiga, el lugar que de alguna forma permite reconvertir la calidad de vida también de la ciudad toda. Y así fue que planteamos estas ideas en la cual transformábamos con una mixtura de usos muy grande, en donde incluíamos desde centros de eventos, entretenimientos, teatros, cines, residencias, oficinas, lugares de comercios, universidad, o sea, una cantidad de temas que pudieran demostrar el vínculo distinto que este lugar hacia el futuro podía darle como ejemplo a la ciudadanía. Y fue muy interesante porque esta práctica estuvo acompañada de una cantidad de eventos también dinamizadores de la apuesta. Teníamos que dejar de ser locos, ¿no? Teníamos que dejar de ser alguien que proponía lo que no podía ser. Entonces comenzamos una impronta también a este plan cultural, que nos llevó incluso a ser elegidos dentro de nuestro país como representantes a la Bienal de Venecia. Presentamos esto en foros internacionales, empezamos a trabajar en experiencias de grandes exposiciones interiores sobre esta zona abandonada, lo cual empezó a hacer que la comunidad empezara a pensar que este lugar de alguna manera podía ser otro. Y en este sentido, un día la política, en términos de la presentación del master plan a la legislación de nuevo uso, transformó este lugar en un distrito ciudad-puerto, lo cual le dio todos los usos legales, normativos, técnicos, para que este lugar se transformara. Fue una epopeya interesante la de convencer no solamente a ciudadanos, sino a actores políticos de que además de tener la ciudad como era, podían tener una ciudad distinta en lo que era esa zona que no la tenían utilizada dentro de la ciudad. Cuando habla de consejo, ¿se refiere al consejo municipal? Sí. Entonces, ahora pasábamos a otro ciclo. ¿Cómo hacer este proyecto? Y la verdad que del proyecto pasábamos a la gestión, y era a quién le dábamos la tutoría, ¿no? el liderazgo de este proceso de iniciar la transformación. Y dentro de todos los temas que teníamos, había uno que parecía el que podía dinamizar a la sociedad desde el entusiasmo, que era volver al agua, cambiar la idea del puerto de cargas por el puerto social, el club, la náutica, y comenzó la búsqueda de otro loco, ¿no? En este caso, un grupo que un día nos vienen a llamar y nos dicen, ustedes son, porque es interesante, hablo de lo azaroso en algún momento para justamente pensar de que somos actores sociales también, que mediamos entre intereses que están dentro de una comunidad. Y un día alguien dice, ustedes son los que quieren transformar el puerto en un puerto deportivo y demás, porque nosotros somos unos fanáticos de la náutica, que no tenemos lugar dentro de esta ciudad y nos gustaría tener un sitio. Entonces los llevé con un entusiasmo a un lugar que era destruido totalmente, abandonado, mal, y al tiempo existió esto. Y ellos armaron una vida en comunidad en un lugar que se estaba haciendo. Trajeron gente y hasta que juntaron multitud, ¿no? Pero multitud entusiasmada, con hijos, con jóvenes, con gente que empezó a entender que ahí podía pasar algo. Y luego entonces dijimos, bueno, si acá pasa esto, ¿por qué no puede pasar lo otro? Fue así que de este sitio, que era la reconversión de un viejo y antiguo silo o depósito que estaba abandonadísimo, se empezó a transformar en esto y se construyó en un hotel con centro de convenciones, con lugares de entretenimientos,
con transformación de esos silos que veían ustedes, galpones abandonados, en estos lugares de encuentro, con los lugares de esparcimiento, con los cines, con lugares de residencia que se fueron pensando, se fueron imaginando y se fueron construyendo. Y hoy día ya vive gente, y se construyeron oficinas, y se generaron los espacios de hotelería y encuentros de convenciones. Y este edificio que estaba abandonadísimo, destruido, se transformó, gracias al aporte de la ciudad y la inversión municipal, en un centro cultural, donde ahí existe una vida cultural activa, comunitaria, diaria, con jóvenes que inclusive tomaron el lugar como un lugar de cine, de teatro, de encuentro, de música, de llegar y estar. Y esto fue interesante porque un día de aquel lugar de abandono nos dimos cuenta todos que esto se había transformado en esto, ¿no? La ciudad tenía su centro. Lo conseguimos en 9 años. Y esto es un dato interesante, darnos cuenta el poder. El urbanismo vive, tiene esta capacidad de pensar también desde otra lógica. Ese proyecto que les acabo de contar lo inicié y sigue, se está haciendo todavía, a partir del año 2002, 2003, que fue el momento cuando fue mi primer proyecto, luego de haber estado 7 años en la función pública, dirigiendo el planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y siendo presidente durante un periodo, o sea, director del Plan de Desarrollo de Puerto Madero, que es un proyecto de transformación de área portuaria también, que les voy a contar ahora. Pero lo interesante es que cuando en el año 96 se aplica por primera vez la práctica de la ciudad autónoma sobre la ciudad, o sea que el jefe de gobierno, el alcalde, era elegido directamente por el ciudadano, me convocan a ser el primer director de planeamiento de la ciudad. A partir, les comentaba ayer, que yo dirigía una revista de arquitectura y urbanismo, y alguien que me conocía desde antes, un gran amigo, me dice: escucha, tú que estás todo el tiempo hablando desde la revista de arquitectura y del urbanismo y de todo esto, ¿por qué no te atreves a dejar de ser un teórico y te pones en la práctica de la acción directa, en la guerra del hacer, que significa dirigir y gobernar un territorio como Buenos Aires? Y con un equipo grande, lógicamente, partimos hacia una idea en la cual había un programa que yo teníamos entre varios, que obviamente es un gran equipo el que dirige siempre una ciudad, pero me tocaba imaginar un tema que era para mí interesante, que era trabajar en el concepto de ciudad y río. Buenos Aires tiene un tema mítico, además, fantástico, que es el Río de la Plata. Lo deben saber que existe, ¿no? Esa figura del Río de la Plata sobre la orilla del Buenos Aires, que dio lugar inclusive a su fundación. Y en esa fundación llegaron inmigrantes a través de esos puertos locales que nos hicieron nacer, inclusive. Y para mí era como un imaginario fantástico, teniendo en cuenta que algo parecido a lo que vieron recién en Santa Fe, producto de estos cambios de tecnologías, de aplicación, de usos portuarios, de zonas urbanas, etcétera, ya estaba ocurriendo también en Buenos Aires, y nos parecía que era importante, esta es Buenos Aires, y la zona en la cual nos planteamos trabajar era todo su frente costero. Era un proyecto demasiado ambicioso, porque era, como primer gobierno de ciudad autónoma, también nos planteábamos el plan urbano ambiental de la ciudad, el plan estratégico, la nueva constitución estratégica de la ciudad, en términos de movilidad social, participación pública, y una estrategia que tuviera en algún programa un dato fundamental. Y nos pareció que el río, la relación de la ciudad y el río, era una de las pautas que podría ser la más dinámica para convocar a la comunidad a un hecho público nuevamente identitario. Y ahí fue que creamos un área de gestión y el programa Buenos Aires y el Río,
un área de gestión que coordinara de manera directa los resultados, como lo existió también en Santa Fe. En Santa Fe creamos una unidad de gestión directa sobre el plan. Y aquí también me tocó dirigir el plan estratégico de todo el programa primero y luego un área de gestión que empezó a tomar decisiones, inclusive también más allá de nuestra gestión de gobierno. Y entonces esta idea que ubica al río de Buenos Aires en ese mapa metropolitano enorme frente a esta extensión, 20 kilómetros, 720 hectáreas de desarrollo y una cantidad interesante de planes, ideas de nuevos parques, nuevos corredores, nuevos museos al aire libre, nuevas temáticas de desarrollo territorial, inclusive zonas que se inundaban, que tenían que dejar de serlo, muy turísticas inclusive, y al borde del centro mismo de la ciudad, como la zona de La Boca, que le da nombre al gran club argentino del cual soy hincha, fanático, al cual rindo homenaje. ¿El River Plate? No. Entonces, en todo ese territorio comenzamos un plan que empezamos luego también a ver los resultados. Empezamos a construir el borde costero de Buenos Aires contemporáneo, con estos paseos, con este museo que recuerda a los trágicos momentos de la dictadura militar en la Argentina, a través de un espacio memorial de impacto, que inclusive el último 24 de marzo se hizo un encuentro público muy importante allí, en recordación, pero a partir del arte, o sea, no como un cementerio de recuerdos, sino como un lugar que se pudiera trabajar la idea del arte contemporáneo, figuras de escala, inclusive algunas esculturas que se ubicaron dentro del propio Río de la Plata, ¿no? Estos paseos, la transformación del muro que estaba decaído, como el que se ve aquí, por uno nuevo y moderno, que empezara a construir el paseo público continuo de este lugar. Lugares de pesca que pudieran convocar al habitante, inclusive a una dispersión social. ¿Es la parte norte? Es la parte norte, claro, que tiene inclusive un aeroparque frente a él, un aeropuerto, ¿no?, pequeño que conduce todo el movimiento interior del país y a sus zonas de frontera, como Chile o Uruguay. Paseos que, por otra parte, tienen un gran parque que se llama la Reserva Ecológica, que tiene una naturaleza muy interesante en ese sector, que se creó casi espontáneamente a partir de unos volcamientos de tierra sucesivos sobre el frente del río. En esta zona, que es la zona de La Boca, una zona vieja, zona portuaria, que estaba decaída y que tenía problemas de inundaciones, comenzamos un proyecto de espacio público que generó la transformación no solamente de elevación de nivel y cambio de la cota de inundabilidad, sino también un paseo que dio lugar a esta figura y a esta zona turística importante, con la construcción de un museo internacional, como hoy es el Museo Proa, que es uno de los museos más importantes que tiene Buenos Aires, allí. En este lugar quiero contarles entonces otros proyectos que se fueron dando y que he participado en la consolidación, porque el programa lo pudimos desarrollar, el programa Buenos Aires y el Río, como verán, tiene permanente conducción y desarrollo, que es la transformación urbana del antiguo puerto de la ciudad de Buenos Aires, que se da allí, en esa zona, y que tenía una extensión de 2 etapas sobre 170 hectáreas, y que tuvo que ver básicamente con la expansión y transformación y regeneración del área central de la ciudad, que está localizada en esta zona, ¿no es cierto?, en esta zona mucho más grande, lógicamente, pero que tenía frente a sí una zona abandonada, transferida también de puerto, y que tenía el desafío de no también transformarse en esta metástasis urbana de decadencia frente al borde. Y ahí fue cuando comenzamos de esta transformación de abandono a este cambio. Se produjeron una cantidad de desafíos enormes, ¿no?, en la gestión, en la cual
durante un interesante periodo me tocó conducir, que es el del desarrollo de un proceso que, como se ve aquí, ha sido muy interesante respecto a ver cómo también un mix de usos, como en estas zonas de docks abandonados y arrumbados, aparecía de pronto una universidad, o en estos lugares vivienda, o en estos sitios lugares de encuentro y gastronomía, o en estos lugares que nada permitían pensar en el vínculo social, lugares de paseo. Fantástico sitio que en verdad es un encuentro de usos mixtos, cotidiano, típico de un área central expandida que dio lugar a que el nuevo modelo corporativo, la hotelería, la nueva residencia, lugares de espectáculos, se situaron en el lugar a partir de la etapa 2 inclusive del proyecto, que fue importante y la que realmente me tocara conducir con mayor detalle, en donde de esta figura se comienza a pasar a esta otra. Toda esta obra, ¿no?, de nuevos espacios, parques públicos, recorridos de infraestructuras que tenían que ver con canalizaciones, llevar a esos lugares el agua, la energía eléctrica, las comunicaciones, el arbolado público, digamos, una transformación de territorio que condujera a lo que finalmente es Puerto Madero, ¿no?, que es un lugar que hoy es el centro también transferido, ampliado, extendido de la ciudad sobre una zona en donde incluso la conciencia ciudadana ha empezado a entender que ahora el río está más cercano. Sí, el puente, hay un puente que creo que estaba recién, ¿no es cierto? Perdón, no, se verá ahora. Estos parques, estas nuevas construcciones, ¿no? Hay zonas de eventos en donde se generan unos encuentros de rock, jazz, música de todo tipo, conciertos al aire libre. Este puente, ¿no es cierto?, con estas embarcaciones, luego lo vamos a ver, hay todo un circuito que finalmente se ha creado de universidades, museos, centros de exposiciones, etcétera, acompañando todo este plan. E incluso museos dentro de estos barcos antiguos, ¿no es cierto?, que son los barcos de la época en donde comenzaba la navegación de flota argentina. Y aquí, bajo una inversión privada, se generó el puente que se llama el Puente de la Mujer, de desarrollo de Santiago Calatrava, con menos problemas que el de Venecia. ¿No, Rinio? Con menos problemas. Este por lo menos se mueve. Mira, ahí está. Aquí hay algo que luego, obras más recientes y más cercanas, en el medio pasaron otras tantas cosas. Por suerte, la vida me ha estado dando placeres también respecto a esto de meterme en el urbanismo, andar en él, pensar, transformar. Pero les quiero contar un proyecto que hoy, cuando escuchaba el tema de los humedales y por las dos niñas que contaron el proyecto, ¿están aquí? No, se tuvieron que ir. Yo decía, encontré por primera vez a alguien que me pueda entender, porque este proyecto que les voy a mostrar es un proyecto fantástico que estamos queriendo hacer y hemos producido la idea del humedal urbano en el marco de un proyecto que también surgió azaroso, el humedal, por las condiciones que les voy a explicar, y entramos en un debate muy interesante con ambientalistas conservadores, ¿no?, muy de estos militantes, en el cual estamos tratando de hacerle explicar que podemos convivir, podemos pensar juntos. Fíjense, ahí está Puerto Madero y aquí está este proyecto, a escasos 7 kilómetros. Ahora, ¿qué hubo ahí hasta hace poco tiempo? ¿No? Parece cercano casi la lógica de una centralidad extendida. Un vacío urbano sin planificación pública alguna, derivado de que en ese sitio, ahí,
en este terreno que se ve aquí, en esta particular zona, a borde de una autopista que conduce esa zona que comentaba cuando decía la precarización de que era La Plata, esto lleva hacia La Plata, y está a escasos 10 minutos del área central de la ciudad de Buenos Aires. Acá se construyó, ¿no?, en esta zona de cercanía con Puerto Madero, con todo lo que recién contaba, en ese lugar, con esta distancia de imágenes. ¿No se mueve? Oye. Ahí. No, tampoco. Bueno. Y fíjense con esta geografía que finalmente se fue consolidando y construyendo a borde del río. En el año 78, una zona de tratamiento de residuos que le dieron marca a este lugar, ¿no? O sea, a 7 minutos, 10 minutos de la ciudad, para toda la gente que vive aquí, del otro lado de la autopista, esto es un basural marcado. Por lo tanto, esta gente padece desde hace tiempo esta relación de ser identificada por los que viven cerca de un basural, una zona de residuos, de tratamiento de residuos, con el conflicto de haber sido esto en un momento, pero paradójicamente de haberse transformado en el tiempo en un lugar distinto. Hoy ya no es lo que era, ya pasó ese tiempo, y el lugar es otro. Tuvo inclusive un proceso muy grande de transformación del cambio físico del sitio. La universidad, 2 universidades han trabajado en el control bioclimático del lugar, biológico de tratamiento de los residuos, de los lixiviados, de todo ese tratamiento. Pero paradójicamente pasó otro tema, que cuando para producir la cobertura de la zona de residuos se crearon unos grandes socavones que iban tirando la tierra a este sitio, y de ese lugar fue apareciendo una geografía paradójica de rellenos y movimientos físicos nuevos, y en esta naturaleza aparecieron de esas socavones unas lagunas que empezaron a crear esta diversidad de naturaleza. Entonces se daban 2 pautas, que entre esta naturaleza y ser reconocido como un basural, y además quienes habían hecho estas obras de reciclado de residuos tenían el compromiso de crear un proyecto al final de todo ese ciclo de regeneración urbana, aparecía el debate de si esto debía ser un basural, debía ser un parque, debía ser qué cosa, o una zona urbana, o una zona habitada, y a nosotros nos parecía que claramente con esta capacidad de territorio, en el año 2008 iniciamos el primer proyecto urbano público-privado en esta ribera sur metropolitana, en la cual en ese lugar creamos un barrio en donde querer y poder hacer convivir este concepto del humedal urbano con viviendas colectivas, con una intensidad de densificación importante, pero con un gran parque público que podría transformar la ex zona de los residuos en un enorme parque público de 400 hectáreas, y de las más de 200 hectáreas que tiene este espacio, tener el 25% solamente ocupado y el 75% libre, en donde el centro fuera el agua, los humedales, las lagunas, y el proyecto se basara, como lo estoy mostrando aquí, en el espacio público, no en los edificios. Los edificios iban a ocupar el lugar que determinara esta marcación de recorridos, de espacios verdes, de paseos, de emblemas distintos de costaneras, de ramblas, de puentes hacia el río, de lugares que pudieran explicar la biodiversidad también entre la relación ciudadana y el territorio que se podía dar ahí. Entonces
este tema también de crear en los usos programados residencia, oficina, universidad, museos al aire libre, museos que pudieran dar escuelas, centros de convenciones. Y este proyecto sobre estas 230 hectáreas, más las 400, que ocupa 2 municipios distintos. Finalmente, este es el proyecto, que estamos trabajando en él y creemos que a partir del próximo año comenzarán ya las obras, que une de alguna manera, inclusive a través de toda esta vialidad, y hay la idea de llevar un tren público hasta esta zona, ha de tener esta recuperación de las zonas de humedales como lugares naturales de vínculos urbanos con paseos, exposiciones al aire libre, situaciones que de alguna manera tienen esta problemática. Y la primera obra es, en este sitio, una universidad pública, un campus universitario, que dona el privado, que construye el propio privado, a partir de un plan extensivo, en donde la idea marca este concepto también que ha de tener obras. La edificación ha de estar elevada por sobre el piso para permitir que esa naturaleza previa esté siempre liberada. Generando esta idea de naturaleza, microclimas especiales, residencias y vínculos con el área costera. Y nuevamente el río. Y ahí quiero contar el último proyecto. ¿Tengo tiempo? Poco. ¿Pero 5 minutos? Sí. Que es de vuelta cerca y al lado y al borde de Puerto Madero, una zona portuaria abandonada. Por eso la idea de proyectar en la dificultad sobre las zonas abandonadas, sobre las zonas indefinidas, híbridas, aquí, en donde en este lugar está esto. Parece mentira, ¿no? En esta zona que recién contaba del puerto transformado como Madero, este lugar en esta instalación. Frente ahí, la convocatoria a un concurso nacional que nos hemos presentado y hemos ganado el primer premio técnico. Luego hay una etapa de financiamientos y demás que está en curso, que es la creación y completamiento de la idea del waterfront cultural, que es haber interpretado en ese punto el conjunto de todas las actividades culturales que se dan, y fíjense cuántas, en toda esa zona: museos, anfiteatros, usinas de arte, centros de diseño, bien, que son estos, que viven, están ahí. Paseos, recorridos, estas mismas piezas infraestructurales recuperadas en eventos. Bien, por lo tanto, la idea fue crear un lugar que domine casi como un nuevo polo de desarrollo central que tenga que ver con la producción cultural, ya no con la exposición, con el evento, que produjera el polo industrial audiovisual y que dominara con algunas piezas edificatorias típicas de esta zona central de altura, pero la recuperación, como se verá aquí, de todas las piezas que recién veíamos abandonadas, más la creación de un lugar de evento de conciertos y residencia, una universidad del arte, del cine, residencia de artistas y universitarios, y la producción de una nueva movilidad sobre el área que diera este lugar central de todas estas actividades productivas. Luego la universidad y oficinas dedicadas a la producción, un edificio corporativo y hotelería de escala y la residencia sobre este borde. ¿Podemos pasar el vídeo? Que dura 2 minutos y medio.